Esta mañana, una ciudad en vilo, las autoridades ahora afirman que podría haber un asesino serial suelto. Según la policía, 7 personas han sido asesinadas. Han sido unos meses aterradores. Este es un titular familiar para muchos de nosotros. Los asesinatos seriales a menudo son el tema de informes de noticias, películas y programas de televisión. Su aparición regular en nuestros tiempos modernos plantea la pregunta, ¿hubo asesinos seriales en el pasado? La respuesta es, sin duda, sí. Sin embargo, la idea que la gente tiene de un asesino histórico generalmente se remonta solo hasta Jack el Destripador a fines del siglo XIX. En este vídeo, exploraremos a los asesinos seriales antiguos que caminaron por las calles de Roma, la China de la dinastía Han y la Alemania medieval, entre muchos otros. Los informes de asesinos seriales antiguos son un subconjunto de asesinatos en los que el crimen se repite a lo largo del tiempo, con periodos de enfriamiento entre ellos. El término es moderno, habiendo sido acuñado a mediados del siglo XX. Cuando miramos al pasado, debemos depender de una interpretación de los registros sobrevivientes, lo que causa problemas, ya que hay un sesgo en lo que se registra. En términos generales, antes del auge de los medios de comunicación, el enfoque de estos registros estaba en la clase alta. Por lo tanto, muchos asesinatos seriales antiguos involucraron a nobles, ya sea como perpetradores o víctimas. Cuando los asesinatos seriales ocurrieron entre las clases bajas, se necesitarían actos particularmente horrendos para romper el silencio, o alternativamente, las historias se convertirían en parte del folclore, como los hombres lobo o vampiros. Los asesinos seriales de la clase alta comenzaremos echando un vistazo a un caso donde los élites fueron las víctimas. Algo oscuro estaba ocurriendo en la antigua Roma del siglo IV a.C. Una serie de muertes extrañas atravesó la aristocracia, dejando a varios hombres prominentes muertos de manera repentina y misteriosa. Escribiendo unos 300 años después, Tito Livio registra que el incidente fue considerado un acto de locura en lugar de maldad deliberada, pero proporciona poco apoyo conceptual, aparte de sugerir que un grupo de mujeres había estado envenenando a los ricos. Este relato es un buen ejemplo de lo confuso que puede ser el pasado. Incluso nuestros antepasados no sabían qué hacer con el evento, y aparentemente la única razón por la que se registró esta historia es porque afectó a los poderosos. Este será un tema recurrente cuando se trata de informes antiguos. Las cuentas más detalladas de asesinatos seriales entre las clases altas ocurren cuando son los perpetradores. Uno de los registros más antiguos de un asesino serial se remonta al siglo II a.C. en China. Liu Pengli fue el príncipe Han de Jidong, nieto del emperador Wen, y se hizo famoso por liderar expediciones marauderas por el campo como deporte. Con la ayuda de esclavos o criminales, él arrasaría indiscriminadamente, alcanzando un saldo personal de 100 ciudadanos. Los ciudadanos temían salir de noche, y cuando todo el reino pronto se enteró de sus acciones, las noticias se difundieron a la corte Han. Los funcionarios de Han suplicaron al emperador que lo ejecutara, pero el anciano se negó a matar a su propio pariente, eligiendo en su lugar desterrar a Liu y hacerlo un plebeyo. Aquí vemos cómo las clases altas podían abusar de su poder sobre sus víctimas para cometer sus crímenes, un tema común en tiempos modernos cuando los asesinos seriales apuntan a individuos vulnerables. Este caso también demuestra cómo los asesinos poderosos podían seguir siendo activos durante largos periodos antes de ser llevados a cuentas, solo para recibir castigos relativamente ligeros. Las historias de varios asesinos de alto perfil siguen un patrón similar. En el siglo XV en Francia, la oleada de asesinatos de Gilles de Rais solo llegó a su fin cuando secuestró a otro miembro de la élite, un clérigo de la iglesia de Saint-Étienne. En la investigación subsiguiente, se encontraron cuerpos en sus tierras y los cómplices revelaron que este excomandante del ejército francés de Juana de Arco había disfrutado desgarrando posiblemente a cientos de jóvenes campesinos. Recibiría la comparativamente leve sentencia de muerte por ahorcamiento en lugar de tortura. No todos estos infames actos fueron perpetrados por hombres poderosos. En el siglo XVI, otra noble, la condesa Báthory de Hungría, extraería décadas de placer retorcido de sesiones de tortura. Sus víctimas eran mujeres jóvenes, inicialmente de su propio personal, seguidas de chicas campesinas, y finalmente, hijas nobles de la aristocracia local. Solo este último grupo cruzó la línea y la llevó a juicio. Los registros históricos afirman que mató entre 300 y 600 personas por estos crímenes. Sus cómplices fueron ejecutados mientras ella fue simplemente encarcelada en su castillo. Una vez más, queda claro que la élite jugaba según sus propias reglas. Asesinos seriales de la clase baja. Entre las clases bajas, los casos de asesinatos seriales rara vez aparecen en libros de historia y en su mayoría pasan desapercibidos. En cambio, estos brutales asesinatos encuentran su camino en el folclore, a menudo vinculándose a fuerzas sobrenaturales y generando histeria colectiva. Por ejemplo, un ermitaño francés que atacaba a niños pequeños se convirtió en el hombre lobo de Dul y fue quemado en la hoguera tras muertes sospechosas. A muchos otros se les acusó de brujería o vampirismo tras muertes sospechosas.
Sin embargo, el surgimiento de la impresión a finales de la Edad Media amplió el alcance de nuestro registro histórico y arrojó luz sobre estas actividades mortales. En esta era de la impresión, los informes más comunes de asesinatos seriales entre las clases bajas parecen involucrar bandidos. En el siglo XVI, Alemania fue un caldo de cultivo para tal actividad. El más prolífico de estos individuos fue Peter Niers, líder de alrededor de 30 asesinos ladrones que confesaron haber matado a 544 personas. Era un maestro del disfraz, atribuido a sus tratos sobrenaturales con el diablo. Esta idea surgió de historias que afirmaban que había matado a 24 mujeres y usado a sus hijos no nacidos para la magia negra. Por sus crímenes, fue despedazado en la rueda mientras aún estaba vivo, un castigo rara vez visto entre sus pares de la clase alta. Niers es la ventana perfecta al mundo de los asesinos de la clase baja. Podemos confirmar partes de su historia a partir de órdenes oficiales que circularon en ese momento, pero la mayor parte de sus crímenes se cuentan en baladas populares. Su historia incluso puede haber inspirado otros cuentos de bandidos que rápidamente entraron en el folclore, siendo el más destacado de estos personajes semi-históricos Crismen Ginebra Tanga, un asesino que vivía en una cueva y se decía que había matado a 964 personas. Al igual que su homólogo histórico, la ejecución del asesino se dijo que fue un evento público que duró varios días. Retroceder el reloj antes de la imprenta y tanto Niers como Genaro Tanga se convierten en meros cuentos populares. Debemos tener en cuenta que los incidentes de bandolerismo mortífero se informan en todo el mundo. En India, Zangberra lideró una secta de hombres que atacaban y robaban a viajeros a principios del siglo XIX. Fueron responsables de hasta 930 muertes, que a menudo involucraban estrangulamientos rituales. Berra dijo que personalmente estranguló a 125 de las víctimas. Estos casos constituyen la mayoría de los informes de asesinos seriales antiguos entre las clases bajas. Asesinatos en serie por otro nombre. Tenemos muchos otros casos registrados de asesinatos repetidos que difuminan las líneas de los asesinatos en serie. Estos asesinatos generalmente están vinculados a conspiraciones o de alguna manera son legitimados por una autoridad. Por ejemplo, el asesinato de la bruja de Kilkenny y de sus 4 esposos fue quizás un ardid para asegurar su propia posición financiera, mientras que los envenenamientos de Acosta de Gales a menudo fueron encargados por personas adineradas, incluido el emperador Nerón. Avanzando por este camino, incluso podríamos comenzar a mirar con sospecha las tendencias asesinas de líderes sanguinarios como Calígula, Vlad el Empalador o Genghis Khan. Sin embargo, hacerlo sería lanzar una red demasiado amplia en nuestra definición de asesinato en serie. El pasado fue mucho más violento de lo que es hoy, y tal vez la idea de un asesino en serie pierde su significado en un mundo tan habituado a la muerte. De hecho, algunos argumentan que los asesinos seriales son bastante un fenómeno moderno, un producto de nuestras ciudades densamente pobladas y los modos de transporte fluidos que facilitan el asesinato relativamente fácil de individuos aislados de manera anónima, lo cual, en el contexto de nuestras vidas protegidas, parece aún más impactante. Si encontraste este tema interesante, revisa estos otros vídeos y listas de reproducción relacionados sobre nuestro fascinante pasado.